¿Alguna vez has estado jugando, editando o haciendo cualquier cosa en tu computadora y esta suena como si fuera a despegar? Además, también has sentido el aire caliente saliendo de tu gabinete y posteriormente cuando vas a mirar las temperaturas te das cuenta de que el procesador y la gráfica están súper calientes. Bueno, mi estimado, es muy probable que tengas un problema de temperaturas. Pero ignorando muchas otras cosas, es muy probable que todo esto sea ocasionado por tu tarjeta gráfica, ya que es el componente en tu computadora que genera mucho más calor. Y bueno, hoy vamos a ver por qué ocurre todo esto. Vamos a ver lo que son causas, lo que son las consecuencias y qué pasa cuando ni las causas ni las consecuencias son corregidas. Esto no va a ser ningún video tutorial en el que te voy a decir haz esto y tu computadora va a quedar tan fría como Groenlandia. Principalmente porque son muchas las cosas que pueden estar pasando, así que es muy ineficiente de mi parte hacer un tutorial que pretenda solucionar todo. Así que con la información que te voy a dar, tú vas a ir y a buscar otras cosas o vas a ver si en realidad tienes un problema o simplemente es paranoia tuya. Entonces, ¿qué motivos pueden causar altas temperaturas? El primero y lo más normal, jugar en alta resolución. O si no tienes mucho conocimiento, entiende que usar gráficos en ultra calidad o alta textura es lo mismo que decir en la gráfica, oye, trabaja mal. El segundo motivo es la renderización de videos. Esto ya es básicamente cuando eres editor, que editas videos, haces videos, codificas videos, etc. El detalle está en diferencia con los juegos, es que la edición de video normalmente hace que la GPU se mantenga trabajando, lo que provoca un aumento sostenido, aunque lento, de las temperaturas. Y más si tenemos problemas de refrigeración en el gabinete, es decir, no tenemos buena entrada o no tenemos buena salida. Básicamente es como calentar una comida a fuego lento. Mientras más estemos editando el video, con el tiempo más se va a ir calentando la GPU. Otro motivo muy infravalorado es usar varios monitores. O sea, básicamente sí se esfuerza un poquito más la gráfica cuando tienes más de múltiples pantallas. Pero ese no es el problema como tal. El problema es cuando las múltiples pantallas tienen diferentes tasas de refresqueo. Y esto sí es muy común porque no todos tienen para comprarse dos monitores de la misma marca. O muchas veces todos tenemos uno y simplemente conectamos otro porque sí. Y el que tenga diferentes tasas de refresco en las pantallas ocasiona que no se pueda manejar todo con un mismo reloj. La GPU tiene que manejar dos relojes, la sincronización, y es muy probable que notemos esto cuando pasemos una ventana de un monitor a otro. Vamos a notar un pequeño laxito y es por eso, porque se tiene que pasar información de un reloj al otro reloj. Otro punto un poco más avanzado es un mal overclocking. Muchas veces para obtener un poco más de FPS, overclocking suele ser uno de nuestros mejores recursos. Pero esto también rompe el balance del calor que genera la GPU y el calor que ésta puede disipar. Y un detalle que suele olvidar mucho las personas cuando hacen el overclocking es también modificar la curva de enfriamiento de los fans. El lado bueno es que actualmente ya es mucho más fácil porque hay programas que se encargan de casi todo. Incluso podemos apagar los ventiladores, cosa que no es muy recomendable. Pero bueno, es otro problema que trataremos después. Otro motivo que cause altas temperaturas es desactivar el VerySync. El VerySync puede ser entendido como una correa de la GPU, porque es una función que funciona con la lógica. Es decir, la GPU dice, si tienes un monitor que solo puede mostrar 100 FPS, ¿para qué voy a hacer más FPS? Entonces ahí en muchos videos tutoriales dicen desactiva el VerySync y fast, empiezas a tener como 200, 300, 600 FPS dependiendo del juego. Y curiosamente esta opción casi siempre la tienen juegos que no tienen muchos requisitos o que pueden fácilmente alcanzar una cantidad exorbitante de gráficos, o sea de FPS. Para darle un ejemplo, si el Buscaminas tuviera la opción VerySync, cuando le desactivamos la opción VerySync al Buscaminas, básicamente tendríamos como 1500 FPS, lo que también es equivalente a que la GPU trabaje al 100%. Bueno, dependiendo del motor gráfico, pero es un ejemplo. Así que sí, básicamente tú puedes decir que, oye, ¿por qué mi GPU se calienta si estoy jugando un juego en 2D? Y bueno, en ese caso en particular, el culpable es el VerySync. Bueno, la sincronización vertical. Y entonces, dicho eso, ¿qué consecuencias tienen estas altas temperaturas en la GPU? O para que me entiendan lo que hace la GPU cuando tiene altas temperaturas. Lo más conocido es el thermal throttling. Básicamente la GPU activa un mecanismo en la cual asesina a los FPS. Básicamente la GPU activa un mecanismo de protección en el que reduce su rendimiento para mantenerse en un margen seguro de temperatura, que eso se puede traducir en que tenemos bajones de FPS. Normalmente estos bajones son de 5 a 30, o sea, si teníamos 250, ahora vamos a tener
200 o incluso menos porque estamos reduciendo la potencia del núcleo. Aumento en la velocidad de los ventiladores. Dependiendo de cómo tengamos configurado nuestros ventiladores, es muy probable que escuchemos una turbina dentro de nuestro case, de nuestro CPU. Y esto sucede por la configuración que tenga la curva de ventilación de nuestro GPU. Básicamente, mientras mayor sea la temperatura, mayor va a ser la velocidad de los RPM de los ventiladores. Esto en un entorno normal por default, a menos que esté mal configurado, que siempre se mantenga la misma velocidad. Esto podría jugarnos o no en contra, dependiendo de la calidad de la GPU y dependiendo de la corriente de aire que entre y que salga. Es muy variable. Artefactos en pantalla. Los artefactos básicamente es un concepto un poquito más difícil de digerir y que muchas personas no entienden, y eso es bueno porque cuando lo entienden es porque ya les ocurrió. Y esto no son más que todas esas cosas extrañas que visualicemos en la pantalla cuando estemos jugando, cuando estemos viendo videos o cuando estemos en Windows. Básicamente imagínate que tienes un glitch en tu pantalla o cuadros blancos, rayas de colores, etcétera. Normalmente eso está más relacionado con las memorias, con las VRAM, pero ya cuando empiezan a mostrarse algo por ahí es porque ya están algo dañadas. Así que si no los has visto, perfecto. Errores en los drivers. Esto es un error de lo más simple, ya que no cierra el juego, no nos abren algunas explicaciones que dependan de las gráficas, o que simplemente nos salga un mensaje que dice la gráfica dejó de funcionar. Y señores, todo eso lo causan las altas temperaturas. Básicamente la alta temperatura es la causa y todo lo que les estoy mencionando son las consecuencias. La elevación de la velocidad de los ventiladores, problemas de drivers en el Windows, los glitches que les mencioné y bueno, y hay veces que ya el mal está hecho y solo nos queda identificar qué fue lo que se dañó, porque son puros problemas de hardware, o sea, que ocasionan algunos problemas de hardware. El primero más común de los conocidos es altas temperaturas por pads o thermal pads vencidos. Los thermal pads son como una especie de pasta térmica. Se encargan de transferir el calor. El detalle que lo diferencia de la pasta térmica es que la pasta térmica suele tener un grosor como de medio milímetro o algo así. En cambio, los pads son algo más sólidos y un poco más gruesos que sí transfieren el calor cuando hay mucho espacio de diferencia o de separación. Básicamente, visualmente son como una especie de cinta pegante, pero que transfiere calor. Y un error que hacen algunas personas es que los reemplazan con pasta térmica y no hacen la misma función. Aunque se encarguen de transferir calor, no son reemplazables ni uno ni el otro. Entonces estos pads suelen vencer a los 2 o 3 años de uso, o sea, uso de verdad. También dependiendo de la calidad de la brand o de la marca de la GPU, pero ahí va a variar. También si estamos hablando de pads, no podemos dejar atrás la pasta térmica. La GPU también lleva, aunque no se suele cambiar tanto como la de los CPU, igual se seca y pierde efectividad. Normalmente es mucho más común su reemplazo en las portátiles, porque las temperaturas en las portátiles son un poco más calientes, pero recuerden, pads se vence, pasta se vence. Sigamos. VRAM dañada, o sea, video RAM. La memoria de la GPU se daña. Como consecuencia de las altas temperaturas, las VRAM se dañan. Ya les comenté que se ven como glitch, artefactos, cosas así. Lo interesante de esto es que como algunos modelos, al igual que la RAM normal, hay veces en las que se dañan algunos módulos, si se les puedo llamar así, y la GPU va a seguir funcionando. Lo único es que vamos a ver que tenemos menos capacidad de memoria en la GPU. Es decir, si nuestra GPU es de 12 GB, vamos a ver 10 o algo así. Y entonces tendremos problemas cuando la GPU quiera acceder a esa memoria o cosas así. En fin, la temperatura también puede dañarte una VRAM. Soldadura degradada o desgastada. Hay un anime del año pasado o del anteaño pasado, no me recuerdo muy bien, en el que los primeros capítulos nuestro protagonista metes la GPU en una especie de microondas. Básicamente esto es algo que pasa en casi todo tipo de electrodoméstico que maneje soldaduras de estaño, y en resumen el problema está en cuando la GPU de estar muy caliente se enfría demasiado rápido. Básicamente esto ocasiona que se partan las soldaduras, se abran, se
rompan. Y entonces va a quedar como que haciendo muy bajo o falso contacto nuestra GPU en alguna de sus conexiones, ya sea en un condensador, en un chip, en un módulo, en algo. Básicamente esto puede ocasionar que a veces funcione bien o a veces no funcione del todo bien. Y para finalizar, las pequeñeces del hardware, básicamente ventiladores obstruidos, ventiladores que no giran, condensadores malos, el cable de conexión auxiliar a la GPU no conectado o en mal estado o sucio o que no conecte, mugre o cualquier otra pequeña cosita que haga que nuestra GPU no funcione bien y al final eso termine en una temperatura alta de la GPU. O sea, prácticamente ya les dije todo. Se podría decir que ya tienen toda la teoría para que diagnostiquen su GPU. Lo más fácil que pueden hacer es ir descartando opciones. Yo más que nadie sé que esto es muy fastidioso porque es ensayo y error indefinidamente. Pero si se quieren evitar todo eso, pues manden su GPU a un técnico y que les cobren y ya. En fin, ya terminó el video. Yo quisiera hacer más este tipo de videos, pero me tardo demasiado. O sea, básicamente subo un video al mes. ¿Y por qué no? Bueno, básicamente por la edición, porque a la gente no le gusta ver ahora nada sin edición. Hay que engatusar a la gente para que vea un video de uno y así no funciona esto. En fin, nos vemos, señores. Siempre estoy subiendo short, es mucho más recurrente, es mucho más fácil editar que un video de 15 minutos o de 5 minutos, no sé cuánto tarde esto. En fin, nos vemos, caballeros, en una próxima edición. Hago lives en Kick, en Twitch, tengo mi TikTokcito y así. En fin, ahora sí nos vemos.